Buenas tardes. Hoy les voy a comentar un poco acerca del tema de cómo la familia y la escuela moldean el comportamiento de los niños. Es importante considerar que la niñez intermedia se ve afectada por algunos factores de la vida escolar y la vida hogareña. Con respecto a la familia y el cambiante ambiente del hogar. Uno de los más grandes retos que enfrentan los niños es la independencia, que es generalmente uno de los problemas que empiezan en las familias entre padres e hijos. Se habla en este periodo de la niñez intermedia, que es un periodo de corregulación, donde tanto niños como padres controlan conjuntamente el comportamiento. Es en este periodo donde los padres crean y ponen a regir reglas, las cuales los niños deben aceptar, entender y aplicar. Eso va generando una vida en familia y a la vez creando responsabilidades y regulaciones que se deben de seguir. También durante la niñez intermedia, los niños pasan menos tiempo significativamente con sus padres, pero de igual manera los padres siguen siendo el pilar principal de los niños, donde ellos se deben apoyar para consejos y para sobrellevar las cosas de una mejor manera y en armonía en la vida familiar. La vida familiar es difícil. En algunos casos se da la rivalidad fraterna, que es estos pleitos que se generan entre hermanos. Pero para eso ambos padres deben tener reglas, disciplinas que deben empezar a inculcar a los menores, para que los pequeños entiendan y empiecen a regirse por un camino de sabiduría, en el cual los padres, cuando ellos pasen la niñez intermedia y lleguen a la adolescencia, tengan claro estos pensamientos y no les vaya a afectar en un futuro. Ahora, ¿qué pasa cuando ambos padres trabajan fuera de la casa? Algunas personas pueden tener el pensamiento de que cuando ambos padres trabajan tiempo completo fuera de la casa, los niños no son felices. Pero eso no es siempre cierto, porque si los padres al regresar a casa tienen el cuidado de llegar a donde sus hijos, de ver qué hicieron, además de que tienen la certeza de que una persona buena les está cuidando, ellos van a ser niños felices, van a tener una niñez probablemente un poco diferente, pero la van a saber llevar bien. Los padres en el tiempo que están en casa sí deben de inculcarles o tratar de tener más tiempo con ellos, de manera que no les afecte ese tiempo que ellos están en ausencia, y los niños deben de comprender que es por su bien que ellos deben salir a trabajar. Lo mismo pasa cuando un padre es el que trabaja y otro queda en casa. Ese que queda en casa debe de hacerle entender a los niños que, por ejemplo, papá es el que anda trabajando para dar sustento, pero no que no está compartiendo siempre con ellos porque no los quieran. Aquí surge el pensamiento de que desde la historia se tiene de que los niños, cuando ambos padres trabajan, son niños tristes, patéticos y solos, porque no había nadie que los cuidara. Hoy en día, cuando ambos padres trabajan, ellos se cercioran de que una persona buena, calificada y que tenga buenos principios sea quien cuide de los niños, ya sea que llegue a casa o que ellos asistan a algún centro educativo, como por ejemplo los Sensinay aquí en Costa Rica, donde les dan ese cuidado, educación y alimentación mientras que sus padres trabajan. Pero ¿qué pasa con los niños en ese camino a la adolescencia cuando el divorcio llega a sus hogares? Cómo reaccionan los niños al divorcio es muy parecido a cómo reaccionan los padres. Generalmente presentan un tipo severo de inadaptación a este cambio, presentando grandes cuadros de ansiedad, de nerviosismo, de fobias o de rebeldía. Es importante tener en cuenta todas estas consecuencias cuando sabemos que un niño está enfrentando este proceso, para poder guiarlo y ayudarle a que sobresalga de esto de la mejor manera. Generalmente el periodo de adaptación va de 6 meses a los 2 años. Muchas veces algunos pequeños se culpan por el rompimiento de sus padres. Por eso ambos padres deben de hablar con esos pequeños
para que no estén estos pensamientos equivocados. Recordemos que si el divorcio ocurre en una familia es porque mamá y papá así lo decidieron. Aquí es donde empiezan a salir los diferentes tipos de familias que encontramos. Por ejemplo, las familias monoparentales, en las que solo un miembro de la familia, por ejemplo, mamá, es la que se hace cargo de los hijos y de la casa. En raros casos, los niños se van con papá y es él quien toma este rol. Son muy pocos los casos en los que una familia monoparental se forma por muerte de alguno de sus progenitores. Generalmente se da porque la ausencia de alguno de estos miembros es automática o es decidida por ellos, de manera que solo un padre estará en casa. La mayoría de las veces es mamá y algunas veces los niños se van con papá. También generalmente los padres o familias mayores que ya se han tomado como ejemplo deciden que los niños se vayan con un miembro u otro por razones económicas, ya que esto va a ser una de las principales causas también para ver el bienestar de los niños durante el desarrollo de su niñez hasta llegar a la adolescencia. Se generan también lo que son las familias multigeneracionales. Estas son en las que viven un miembro de la familia, por ejemplo, papá, que vive con sus hermanos, que también ya están casados, vive la abuela, viven los nietos. Es una familia muy grande, de diferentes generaciones a las cuales los pequeños deben de adaptarse. Muchas veces esto complica el desarrollo de su niñez hasta llegar a la adolescencia. Aquí entra en juego el rol de los abuelos, que generalmente el padre se apoya en ellos para que le den el cuidado diario y cotidiano a los pequeños, de manera que son ellos los que enrumban a los pequeños en ese periodo de la niñez a la niñez intermedia y llegar a la adolescencia. Los padres en este caso son como tutores y quien realmente les da la educación y el cuidado a los pequeños son los abuelos que viven con ellos. Algo que viene siendo muy común ya en estos tiempos son las familias con padres gay y lesbianas. Hay que tener mucho cuidado y guiar a los niños en este periodo, que entiendan que tal vez no es lo que hemos estado acostumbrados a vivir, pero que es una realidad y hay que respetar este tipo de familia también. Todos tenemos el derecho de vivir como mejor se nos plazca, pero tenemos que guiar a los niños de que no, a veces no es la mejor manera. Sin embargo, hay que tener tolerancia y respetar. El origen étnico y las familias. Existen tantas familias como individuos. Los padres o los abuelos a cargo de estos menores deben de inculcarle respeto, tolerancia, de que no deben de juzgar a nadie, a ninguna familia o a ningún pequeño por su origen étnico, ni por ninguna situación como raza, color, cultura, religión. Estos son aspectos importantes que los niños desde su niñez deben de ir aprendiendo, deben de inculcárseles para que cuando lleguen al periodo de la adolescencia tengan principios que seguir. Los orfanatos y la escuela, el ambiente académico. De tiempos anteriores o tiempos pasados se pensaba en los orfanatos como niños necesitados que vivían con harapos. Ahora esto ha cambiado a casas hogar, que son niños que requieren de ayuda especial, pero no que vivan en condiciones desesperantes. Ellos viven bien, tienen una vida digna donde reciben alimentación y educación, al igual que los niños que asisten a centros educativos. Repasando, podemos tener en cuenta de que la niñez se ve afectada por algunos factores, pero esto no significa que los niños no vayan a tener una niñez feliz y que vayan a ser adultos de bien. Los padres o las personas encargadas de brindar educación deben de tener el cuidado de inculcar los pensamientos correctos a los niños, para que ellos no se vean afectados y comprendan de mejor manera el crecimiento que están pasando. Muchas gracias por su atención. Espero que hayan disfrutado de esta presentación.